El comedor de mi hijo Ricardo es un espacio que grita éxito, pero susurra frialdad. Ubicado en el piso 15 de un imponente edificio en la Avenida del Libertador, sus paredes de un blanco clínico y sus muebles minimalistas parecen diseñados para una revista, no para una familia. La mesa, una larga plancha de vidrio para 8 personas, no refleja calidez, sino las distantes y parpadeantes luces de la ciudad, transformando nuestro reflejo en fantasmas sentados a la mesa. Esa noche, el aire acondicionado estaba demasiado fuerte, o quizás era un frío que emanaba desde adentro, un presentimiento que se me instaló en los huesos mientras observaba a mi hijo, Ricardo, y a su esposa, Sofía, presidir la cena con sonrisas perfectamente ensayadas. Mi nieta, Clara, de 16 años, estaba sentada frente a mí. Su incomodidad era un espejo de la mía. El pretexto de la cena era una celebración familiar, una excusa para reunirse antes de las fiestas. Sin embargo, en el mundo de Ricardo, nada es simplemente personal. Todo es una transacción, una oportunidad de negocio. Mientras servían el postre, un mousse de maracuyá demasiado elaborado, él se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor. El tintineo agudo silenció la escasa conversación. «Familia, un anuncio importante», comenzó, su voz resonando con esa confianza impostada que había perfeccionado con los años. Sofía lo miraba con una adoración que me pareció tan artificial como las orquídeas en el centro de la mesa. Sentí cómo la atmósfera cambiaba, cómo el evento familiar se transformaba en un escenario para su próximo acto. «Y una gran noticia», continuó, levantando su copa en un brindis prematuro. «Cerramos el trato, el más grande de nuestra historia». Hubo aplausos forzados. «Para celebrarlo como se debe, haremos la fiesta de Navidad de la empresa aquí, en el salón del edificio. Serán 120 invitados, los peces gordos de la ciudad». Hizo una pausa dramática, sus ojos finalmente encontrándose con los míos a través de la mesa. «Y por supuesto mamá se encargará de la comida. Su sazón es nuestra arma secreta». El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, denso. No era una pregunta, era una proclamación, una sentencia dictada frente a un jurado de nuestra propia familia, dejándome sin escapatoria. Antes de que pudiera procesar la magnitud de su petición, deslizó sobre la mesa de vidrio una carpeta azul con el logo brillante de su empresa, R&S Ventures. El objeto se detuvo justo frente a mí, plato de postre intacto. «Mamá, ya te comprometí. Es una gran oportunidad para el negocio, para mostrar la calidez y el toque familiar de nuestra marca. Así que necesitarás empezar a comprar todo esta semana. Aquí tienes la lista de platos que esperan los inversores». Su tono era casual, como si me estuviera pidiendo que regara sus plantas. La humillación fue un golpe físico, un nudo apretado en mi estómago. 120 invitados. No era una cena. Era un operativo militar de catering. Sofía, siempre la cómplice silenciosa, me lanzó esa sonrisa tensa y suplicante que usaba como arma. Una sonrisa que decía: «Por favor, no hagas una escena, Elena. No arruines el momento de mi esposo». Mi nieta Clara, por otro lado, no podía fingir. Sus ojos se clavaron en su plato, su rostro enrojecido por una vergüenza que no era suya. Ver su reacción me dio una extraña fuerza. Ella sabía que esto estaba mal. Su instinto juvenil, aún no corrompido por la conveniencia, reconoció la injusticia. En su silencio, encontré una validación que me ancló, que me impidió desmoronarme frente a la arrogancia de mi hijo y la complicidad de su esposa. Con una calma que no sentía, una calma forjada en décadas de decepciones silenciosas, posé mis manos a cada lado de mi plato. No toqué la carpeta. Miré directamente a Ricardo, ignorando la sonrisa congelada de Sofía. «¿Me comprometiste, Ricardo?», pregunté, mi voz sonando extrañamente serena en el tenso silencio del comedor. «No recuerdo haber aceptado convertirme en tu servicio de catering gratuito». Cada palabra fue deliberada, medida, un pequeño guijarro arrojado contra el cristal de su perfecta velada. Pude ver un destello de irritación en sus ojos, la primera grieta en su fachada de hijo devoto y empresario exitoso. Se esperaba que yo sonriera, asintiera y obedeciera. ¿Acaso no era ese mi papel?
El viaje de regreso a casa fue un borrón de luces de la ciudad y un silencio pesado dentro del auto. La carpeta de R&S Ventures ocupaba el asiento del copiloto, un pasajero no deseado que irradiaba exigencias. Cada semáforo en rojo era una pausa para que las palabras de Ricardo resonaran en mi mente. Ya te comprometí. No era solo la audacia, era la certeza con la que lo había dicho, la absoluta convicción de que yo no tenía otra opción más que cumplir. Creía que mi amor era una cuenta bancaria de la que podía retirar a voluntad, sin fondos insuficientes. Pero esa noche, algo se había roto. La paciencia, como un hilo estirado, durante demasiado tiempo, finalmente se había quebrado. Al llegar a mi casa, el contraste con el apartamento de mi hijo fue abrumador. Aquí, cada objeto contaba una historia. Los muebles de madera oscura heredados de mis padres, las fotografías en blanco y negro de mi difunto esposo, el aroma a libros y a lavanda. Este era mi santuario, un lugar construido con amor y sacrificio. Y ahora sentía que estaba bajo asedio. Dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina, su brillante logo corporativo, una mancha en la calidez de mi hogar. Antes de abrirla, me preparé una taza de té de manzanilla, mis manos temblando ligeramente. Necesitaba anclarme en mi realidad antes de sumergirme en la suya. Abrí la carpeta y el contenido era peor de lo que imaginaba. No era solo una lista de platos sofisticados que requerirían días de preparación. Había un cronograma detallado, un plano del salón de eventos y, lo más insultante, un presupuesto de insumos que se esperaba que yo cubriera inicialmente. Al final, una nota escrita a mano por Ricardo. Luego vemos el reembolso, mamá. Confío en ti. No era un pedido. Era una orden de trabajo no remunerado. Un plan de negocios donde yo era el activo a explotar. La frialdad de esas páginas me heló más que cualquier aire acondicionado. ¿En qué momento me había convertido en una simple herramienta para su ambición? Mi mente viajó 25 años atrás. Recordé mis manos, manchadas de tinta, trabajando hasta tarde en la pequeña textilera donde llevé la contabilidad durante casi toda mi vida. Recordé los turnos dobles que tomé durante los últimos 3 años de la universidad de Ricardo. El cansancio acumulado en mis hombros, como un peso físico. Todo para pagar los $85,000 que costó su maestría en administración. Un sueño que él tenía y que yo me propuse cumplir. Ese dinero no salió de la nada. Provino de la venta de un terreno familiar en las afueras, un lugar que mi esposo y yo habíamos soñado con convertir en nuestra casa de retiro. Un sacrificio que hice con gusto, creyendo que invertía en su futuro. Luego, otro recuerdo emergió, tan nítido como si hubiera sido ayer. Ricardo, con 20 y tantos años, anhelando su primer auto de lujo, un BMW Serie 3 que costaba una fortuna. Necesitaba $25,000 para la entrada, una suma que yo no tenía. En secreto, sin decirle a nadie, llevé las joyas de mi madre y el reloj de oro de mi difunto esposo a una casa de empeños. El dolor de desprenderme de esos tesoros fue agudo, pero la sonrisa en el rostro de mi hijo cuando le entregué el dinero pareció justificarlo. Usé unos ahorros, le mentí. Él nunca preguntó más. Aceptó el dinero como si fuera suyo por derecho, sin cuestionar el origen, sin ver el sacrificio detrás del cheque. Y el sacrificio más grande de todos, el que ahora me causaba un pánico sordo. Hace 5 años, Ricardo llegó a mi casa con unos papeles y una urgencia fabricada. Me convenció de poner mi casa de 250 metros cuadrados, totalmente pagada, en un fideicomiso familiar. Su argumento fue astuto y lleno de jerga financiera para confundirme. Es para protegerla de impuestos, mamá, para asegurar el patrimonio de la familia. Me hizo firmar los documentos allí mismo, en la mesa de mi cocina, con prisa, mientras el agua para el café hervía. Es solo una formalidad, mamá. Sigues siendo la dueña de todo, me aseguró, dándome una palmada en el hombro. Y yo, confiando en mi único hijo, firmé mi vida. Estos no fueron incidentes aislados, eran parte de un patrón, una lenta erosión de mi autonomía que yo había permitido por amor. Frases como, mamá, no entiendes de finanzas modernas, resonaban en mi cabeza. Las decía cada vez que yo preguntaba por los movimientos en nuestra cuenta conjunta.
una cuenta que yo había insistido en mantener para emergencias, o su justificación favorita para sus gastos extravagantes con el dinero que yo había ahorrado. Lo hago por el futuro de la familia. Poco a poco, me había relegado al papel de una anciana frágil e ignorante, cuya única función era proveer y aplaudir, sin hacer preguntas. Pero se equivocaba. Yo era contadora. Los números nunca mienten. Esa noche, sentada en mi silenciosa cocina, con la humillante carpeta de R&S Ventures frente a mí, todo encajó. La cena, la fiesta, la carpeta, no eran un nuevo insulto, sino la culminación de una larga historia de explotación. Mi amor incondicional había sido confundido con una estupidez incondicional. Mi generosidad, con un recurso inagotable. Mi hogar, con un activo en su cartera de inversiones. Una ira fría y lúcida comenzó a crecer en mi pecho. No era una explosión de rabia, sino el lento despertar de una leona. Ricardo y Sofía esperaban que yo me pasara las próximas 2 semanas llorando y cocinando. No sabían que yo tenía un plan diferente. Mi primer paso no fue ir al supermercado, sino a mi viejo escritorio. Encendí la computadora, mis dedos moviéndose con una familiaridad que desmentía mi edad. Ignoré los sitios de recetas y busqué abogados especialistas en derechos de la tercera edad. No quería a ninguno de los abogados corporativos de Ricardo, con sus trajes caros y su lealtad comprada. Necesitaba a alguien que estuviera de mi lado, alguien que viera a una mujer, no a una cuenta bancaria. Un nombre apareció, recomendado por un centro comunitario local. Licenciada Morales, joven, tenaz, con una reputación de no tenerle miedo a las peleas familiares. Marqué el número. Mi voz, al solicitar una cita urgente, era firme. La batalla había comenzado. La oficina de la licenciada Morales no era lujosa, pero era funcional y estaba impecable. Ella, una mujer de unos 35 años, me recibió con una mirada directa y un apretón de manos firme. No había condescendencia en sus ojos, solo una profesionalidad aguda. Le extendí la carpeta de R&S Ventures sobre su escritorio. «Esto es un pretexto», le dije. «El problema real es mucho más profundo». Ella escuchó en silencio mientras yo le contaba todo, desde la maestría de $85,000 hasta el fideicomiso firmado en la mesa de mi cocina. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, cerró la carpeta con un gesto decidido. «Señora Rojas», dijo, su voz tranquila pero cargada de seriedad, «lo que su hijo le está pidiendo no es un favor familiar, es abuso financiero y emocional, disfrazado de celebración navideña. La carpeta es una prueba de su mentalidad, pero necesitamos más. Necesitamos los documentos que prueben el patrón». Me dio una lista de tareas. Primero, conseguir una copia del contrato de fideicomiso de mi caja de seguridad. Segundo, ir a mi banco y solicitar los extractos de los últimos 2 años de la cuenta conjunta. «Los números contarán la historia que él ha tratado de ocultar», afirmó. Salí de su oficina sintiendo por primera vez en años que no estaba sola. Al día siguiente me dirigí al banco, no al cajero automático, sino a la sucursal principal donde tenía mi caja de seguridad desde que me casé. El ritual de acceder a ella siempre era solemne. Las 2 llaves, la del empleado y la mía, girando al unísono para abrir la pesada puerta de acero. Dentro, entre certificados de nacimiento y el título de propiedad original de mi casa, estaba el sobre con la copia del contrato de fideicomiso. Al sostenerlo, sentí el peso de mi error. El papel era frío, impersonal, lleno de cláusulas que no había entendido en su momento. Era la prueba tangible de mi confianza ciega, pero ahora se convertiría en el arma para recuperar mi vida. Luego, subí al área de atención al cliente. El joven que me atendió parecía aburrido, hasta que le di mi número de cuenta y le pedí los movimientos impresos de los últimos 24 meses. Su expresión cambió a una de sorpresa. «¿Está segura, señora?» «Es un volumen considerable de papel». «Completamente segura», respondí con una firmeza que no admitía discusión. Esperé pacientemente mientras la impresora zumbaba en el fondo, escupiendo hoja tras hoja. Finalmente me entregó una pila de papel de casi 2 centímetros de grosor, sujeta con una banda elástica. Agradecí con un asentimiento y me fui. Cada una de esas hojas era una pieza del rompecabezas y estaba decidida a armarlo.
Esa tarde, mi mesa de comedor se transformó en una sala de auditoría. Extendí los extractos bancarios en orden cronológico, un café cargado a mi lado y un marcador rojo en mi mano. Mi mente de contadora, aletargada por la jubilación, despertó con una ferocidad inesperada. Comencé a revisar línea por línea, y lo que encontré me revolvió el estómago. No eran pequeños gastos, eran hemorragias de dinero. $3,200 para una membresía club de golf, $5,000 en una boutique Sofía, múltiples retiros de $1,500, bajo el concepto de gastos de representación, justo antes de fechas que coincidían con sus viajes de fin de semana. El patrón era descarado, insultante. Seguí sumando, mi mano moviéndose con una precisión mecánica. La cifra crecía con cada página. Un viaje a un resort en el Caribe, pagado en cuotas que sumaban más de $12,000. Cenas en restaurantes donde un solo plato costaba lo que yo gastaba en el supermercado en una semana. Al final de 2 horas, tenía el total. En los últimos 18 meses, Ricardo había desviado $45,000 de la cuenta, que supuestamente era para mis emergencias, para mi vejez. Mis ahorros para una posible enfermedad eran sus vacaciones, sus lujos, su fachada de éxito. La frase que resonó en mi cabeza fue devastadora. Mis emergencias eran su estilo de vida. Con la pila de extractos marcados en rojo y el contrato de fideicomiso en mi bolso, volví al despacho de la licenciada Morales. Le entregué los documentos sin decir una palabra. Ella los examinó con una concentración absoluta, su rostro endureciéndose con cada página que pasaba. Finalmente se detuvo en el contrato de fideicomiso, usando un resaltador amarillo para marcar una cláusula en particular. Levantó la vista, sus ojos llenos de una indignación profesional. «Aquí está», dijo, girando el documento hacia mí. Folio 3, cláusula 7b. Le otorga a Ricardo como fideicomisario la potestad de vender la propiedad sin su consentimiento explícito, si él considera que es en el mejor interés del patrimonio. Las palabras me golpearon como un puñetazo. «Le entregaste las llaves de tu vida, Elena», dijo Morales, su tono suavizándose ligeramente. «Pero no te preocupes, vamos a recuperarlas». Me explicó el plan. Necesitábamos una prueba más, algo que demostrara su intención y su total desprecio por mi propiedad sobre la casa. «Necesitamos que hable», dijo. «Necesitamos grabarlo admitiendo que él siente que la casa es suya. Será la pieza final que demuestre la manipulación y el abuso de confianza ante cualquier instancia». La idea me asustó, pero la alternativa, la inacción, era mucho más aterradora. Asentí. Estaba lista para hacer lo que fuera necesario. Esa noche la soledad de mi cocina se sentía diferente. Ya no era un refugio, sino un centro de operaciones. Descargué una aplicación de Mythions, grabación de llamadas en mi celular, una herramienta sencilla que los jóvenes usaban sin pensar, pero que para mí se sentía como un arma de espionaje. Practiqué mi guión, las preguntas que le haría a Ricardo, ensayando un tono de confusión y vulnerabilidad que esperaba que él mordiera. Mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de engañar a mi propio hijo, de usar sus propias tácticas de manipulación en su contra. ¿Me convertía eso en alguien como él? No, me recordé. Esto no era un acto de agresión, era un acto de autodefensa. Respiré hondo y marqué su número. Él contestó al segundo tono, su voz impaciente. «Mamá, ¿qué pasa? Estoy en medio de algo». «Perfecto». Su prisa lo haría descuidado. «Hijo, disculpa que te moleste», comencé, mi voz temblando un poco, esta vez de forma genuina. «Estuve pensando en lo de la casa, en ese papel que firmé, el fideicomiso. No estoy segura de entenderlo bien. Sigo siendo la dueña, ¿verdad?» Hubo una pausa, y pude oír su suspiro de exasperación al otro lado de la línea. Era la reacción que esperaba. La condescendencia estaba a punto de hacer su entrada triunfal, y mi grabadora estaba lista. «Ay, mamá, otra vez con eso», dijo, su tono cargado de fastidio. «Te lo expliqué 1000 veces. Es un tecnicismo para protegernos. No te compliques con los detalles», insistí, jugando mi papel de anciana confundida. «Pero si yo quisiera venderla, por ejemplo, ¿podría?» Su risa fue corta y sin alegría.
No vas a venderla. ¿A dónde irías? Seamos realistas. Y entonces pronunció las palabras que sellarían su destino. Además, para ser claros, técnicamente, la casa ya es más mía que tuya, mamá. Así que seamos prácticos y enfoquémonos en la cena. ¿Quieres? Sentí un escalofrío. La grabación capturó cada sílaba de su traición. Claro, hijo. Tienes razón, susurré y colgué. Al día siguiente recibí una visita inesperada. Era Clara, mi nieta. Llegó con la excusa de traerme unas galletas, pero sus ojos preocupados me dijeron que había otra razón. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde yo había firmado mi sentencia y donde había grabado la prueba de mi liberación. ¿Estás bien, abuela?, preguntó en voz baja, asegurándose de que estuviéramos solas. Lo que papá te pidió no es justo. Sus palabras, su simple reconocimiento de la verdad, fueron un bálsamo. Le aseguré que todo estaría bien, que estaba manejando la situación. Ella no parecía convencida. Entonces, metió la mano en el bolsillo de su mochila y sacó una hoja de papel doblada. «No sé si esto sirva de algo», dijo, su voz apenas un susurro. El otro día la laptop de papá estaba abierta en la cocina. Vi un correo electrónico y me pareció raro. Le tomé una foto y lo imprimí en la escuela. Me entregó el papel. Mis manos temblaron al desdoblarlo. Era una copia de un correo electrónico enviado por Ricardo a un agente inmobiliario de lujo. El asunto era inequívoco. Tasación propiedad, calle Los Fresnos, 492. Mi dirección, mi hogar. El cuerpo del mensaje hablaba de evaluar el potencial de mercado para una venta en el primer trimestre del próximo año. La sangre se me heló en las venas. Ya no era una posibilidad, una cláusula en un contrato. Era un plan en marcha. Estaba tasando mi casa, mi hogar, el lugar donde crié a mi hijo, donde lloré a mi esposo, donde guardaba cada recuerdo de mi vida, todo reducido a un potencial de mercado. Miré a Clara, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. No quería que te enteraras así, abuela, pero menos quería que te pasara algo. La abracé con fuerza, agradecida por su valentía, por su lealtad. Esta hoja de papel, obtenida por el descuido de su padre y el coraje de su hija, era la pieza final y más devastadora de mi arsenal. Con la grabación en mi teléfono y el correo electrónico impreso en mi bolso, me reuní por tercera vez con la licenciada Morales. Le presenté las nuevas pruebas. Mientras escuchaba la voz de Ricardo en la grabación, su expresión se volvió de piedra. Luego leyó el correo electrónico y un brillo de furia justa apareció en sus ojos. «Tenemos todo lo que necesitamos, Elena», dijo con una finalidad escalofriante. «Tenemos el patrón de abuso financiero, la prueba de la manipulación para obtener el control de su propiedad y ahora la evidencia irrefutable de su intención de venderla a sus espaldas». Sobre su escritorio ya estaban redactados los borradores, una revocación del poder del fideicomiso y una notificación extrajudicial por administración fraudulenta. Ahora venía la parte más difícil de mi plan, la trampa. Tenía que atraer al lobo a mi terreno, bajo mis condiciones. Esa tarde llamé a Ricardo. Usé mi voz más dulce, la voz de la madre sumisa que él esperaba. «Hijo, he estado pensando», comencé. «Tienes razón. La fiesta es una gran oportunidad. Me disculpo por mi reacción. Estaba cansada». Pude sentir su sonrisa de triunfo a través del teléfono. «Sabía que entrarías en razón, mamá», dijo, su tono condescendiente. «Será un éxito el comedor de mi hijo Ricardo. Es un espacio que grita éxito, pero susurra frialdad. Ubicado en el piso 15 de un imponente edificio en la Avenida del Libertador, sus paredes de un blanco clínico y sus muebles minimalistas parecen diseñados para una revista, no para una familia. La mesa, una larga plancha de vidrio para 8 personas, no refleja calidez, sino las distantes y parpadeantes luces de la ciudad, transformando nuestro reflejo en fantasmas, sentados a la mesa. Esa noche, el aire acondicionado estaba demasiado fuerte, o quizás era un frío que emanaba desde adentro. Un presentimiento que se me instaló en los huesos mientras observaba a mi hijo, Ricardo, y a su esposa, Sofía, presidir la cena con sonrisas perfectamente ensayadas. Mi nieta, Clara, de 16 años, estaba sentada frente a mí,
Su incomodidad era un espejo de la mía. El pretexto de la cena era una celebración familiar, una excusa para reunirse antes de las fiestas. Sin embargo, en el mundo de Ricardo, nada es simplemente personal. Todo es una transacción, una oportunidad de negocio. Mientras servían el postre, un mousse de maracuyá demasiado elaborado, él se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor. El tintineo agudo silenció la escasa conversación. «¡Familia! ¡Un anuncio importante!», comenzó, su voz resonando con esa confianza impostada que había perfeccionado con los años. Sofía lo miraba con una adoración que me pareció tan artificial como las orquídeas en el centro de la mesa. Sentí cómo la atmósfera cambiaba, cómo el evento familiar se transformaba en un escenario para su próximo acto. Él no se daba cuenta, pero estaba a punto de encender una mecha que llevaba dormida demasiado tiempo. «Y una gran noticia», continuó, levantando su copa en un brindis prematuro. «Cerramos el trato, el más grande de nuestra historia». Hubo aplausos forzados. «Para celebrarlo como se debe, haremos la fiesta de Navidad de la empresa aquí, en el salón del edificio. Serán 120 invitados, los peces gordos de la ciudad». Hizo una pausa dramática, sus ojos finalmente encontrándose con los míos a través de la mesa. «Y por supuesto mamá se encargará de la comida. Su sazón es nuestra arma secreta». El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, denso, como el aire antes de una tormenta. No era una pregunta, era una proclamación, una sentencia dictada frente a un jurado de nuestra propia familia, dejándome sin escapatoria aparente. Pero toda sentencia tiene una apelación, aunque él no lo supiera. Antes de que pudiera procesar la magnitud de su petición, deslizó sobre la mesa de vidrio una carpeta azul con el logo brillante de su empresa, R&S Ventures. El objeto se detuvo justo frente a mi plato de postre intacto, su superficie reflejando mi rostro endurecido. «Mamá, ya te comprometí. Es una gran oportunidad para el negocio, para mostrar la calidez y el toque familiar de nuestra marca. Así que necesitarás empezar a comprar todo esta semana. Aquí tienes la lista de platos que esperan los inversores». Su tono era casual, como si me estuviera pidiendo que regara sus plantas. La humillación fue un golpe físico, un nudo apretado en mi estómago. 120 invitados. No era una cena, era un operativo militar de catering, y yo era la única recluta, no remunerada y sin derecho a objetar. Sofía, siempre la cómplice silenciosa, me lanzó esa sonrisa tensa y suplicante que usaba como arma. Una sonrisa que decía: «Por favor, no hagas una escena. Elena, no arruines el momento de mi esposo». Mi nieta Clara, por otro lado, no podía fingir. Sus ojos se clavaron en su plato, su rostro enrojecido por una vergüenza que no era suya. Ver su reacción me dio una extraña fuerza. Ella sabía que esto estaba mal. Su instinto juvenil, aún no corrompido por la conveniencia, reconoció la injusticia. En su silencio, encontré una validación que me ancló, que me impidió desmoronarme frente a la arrogancia de mi hijo y la complicidad de su esposa. En ese momento decidí que no lucharía solo por mí, sino también por el ejemplo que le daría a ella. Con una calma que no sentía, una calma forjada en décadas de decepciones silenciosas, posé mis manos a cada lado de mi plato. No toqué la carpeta. La dejé yacer sobre el frío vidrio como una pieza de evidencia en una escena del crimen. Miré directamente a Ricardo, ignorando la sonrisa congelada de Sofía. «¿Me comprometiste, Ricardo?», pregunté, mi voz sonando extrañamente serena en el tenso silencio del comedor. «No recuerdo haber aceptado convertirme en tu servicio de catering gratuito». Cada palabra fue deliberada, medida, un pequeño guijarro arrojado contra el cristal de su perfecta velada. Pude ver un destello de irritación en sus ojos, la primera grieta en su fachada de hijo devoto y empresario exitoso. Se esperaba que yo sonriera, asintiera y obedeciera. ¿Acaso no era ese mi papel? El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado y el lejano murmullo del tráfico 15 pisos más abajo. Sofía dejó caer su tenedor de postre, y el ruido metálico contra el plato fue como un disparo. Ricardo me miró fijamente, su sonrisa desapareciendo para ser reemplazada por una máscara de incredulidad.
No estaba acostumbrado a ser desafiado, mucho menos por mí, su madre, la fuente inagotable de apoyo y recursos. La carpeta azul entre nosotros parecía haber crecido en tamaño, un monumento a su presunción. Por primera vez en muchos años, la conversación no seguía su guión, y él no sabía cómo improvisar. ¿Realmente creía que mi amor era sinónimo de servidumbre? Intentó recuperar el control con una risa forzada, un sonido hueco que no llegó a sus ojos. «Ay, mamá, siempre con tu humor tan particular. Es una forma de hablar. Obviamente, es un favor para la familia, para todos nosotros». Su intento de minimizar mis palabras, de convertirlas en una broma de mal gusto, fue patético. Pero yo no sonreí. Mantuve su mirada, dejando que mi silencio hablara más fuerte que su falsa jovialidad. Él estaba acostumbrado a ganar todas las batallas emocionales, a manipular cada situación a su favor. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la contadora jubilada que llevaba dentro había empezado a hacer sus propios cálculos, y la cuenta de mi paciencia estaba en números rojos. No se trataba de un favor, sino de un abuso. El resto de la cena transcurrió en una niebla de tensión y frases triviales. Sofía hablaba del clima, Ricardo revisaba su teléfono y Clara permanecía en silencio, lanzándome miradas de apoyo furtivas. Cuando llegó el momento de irme, me levanté con la misma calma con la que había hablado. Lentamente, tomé la carpeta azul de la mesa. Ricardo sonrió, una sonrisa de alivio y triunfo, creyendo que había ganado, que mi pequeño acto de rebeldía había terminado. Lo que no vio fue la determinación en mis ojos. No estaba aceptando una tarea, estaba recolectando evidencia. Él creía que me llevaba una lista de compras. En realidad me estaba llevando la primera prueba para su caída. La fiesta que él planeaba se celebraría, pero las sorpresas del menú no serían las que él esperaba. El viaje de regreso a casa fue un borrón de luces de la ciudad y un silencio pesado dentro del auto. La carpeta de R&S Ventures ocupaba el asiento del copiloto, un pasajero no deseado que irradiaba exigencias. Cada semáforo en rojo era una pausa para que las palabras de Ricardo resonaran en mi mente. Ya te comprometí. No era solo la audacia, era la certeza con la que lo había dicho. La absoluta convicción de que yo no tenía otra opción más que cumplir. Creía que mi amor era una cuenta bancaria de la que podía retirar a voluntad, sin fondos insuficientes. Pero esa noche, algo se había roto. La paciencia, como un hilo estirado durante demasiado tiempo, finalmente se había quebrado. Y en la oscuridad de mi auto, los fantasmas de sacrificios pasados comenzaron a llenar el silencio, cada uno con su propia factura pendiente. Al llegar a mi casa, el contraste con el apartamento de mi hijo fue abrumador. Aquí, cada objeto contaba una historia. Los muebles de madera oscura heredados de mis padres, las fotografías en blanco y negro de mi difunto esposo, el aroma a libros y a lavanda. Este era mi santuario, un lugar construido con amor y sacrificio. Y ahora sentía que estaba bajo asedio. Dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina, su brillante logo corporativo, una mancha en la calidez de mi hogar. Antes de abrirla, me preparé una taza de té de manzanilla, mis manos temblando ligeramente. Necesitaba anclarme en mi realidad, en mi historia, antes de sumergirme en la suya. Mi mente viajó 25 años atrás, a un tiempo donde el sacrificio aún se sentía como una inversión y no como una pérdida. Recordé mis manos, manchadas de tinta, trabajando hasta tarde en la pequeña textilera donde llevé la contabilidad durante casi toda mi vida laboral. El olor a algodón y a maquinaria impregnaba mi ropa, un perfume de esfuerzo que llevaba a casa cada noche. Por 25 años, cada número que pasaba por mis ojos, cada balance que cuadraba, era una pequeña contribución al futuro que soñaba para mi hijo. Durante los últimos 3 años de su carrera universitaria, cuando decidió que necesitaba una maestría en administración para realmente triunfar, mi esfuerzo se redobló. Tomé turnos dobles, mis días comenzaban antes del amanecer y terminaban bien entrada la noche, revisando facturas y libros contables bajo la luz de una lámpara de escritorio que zumbaba por el cansancio. Igual que yo, el costo de su sueño era específico, una cifra que se grabó en mi memoria: $85,000.
una suma astronómica para una contadora de una modesta textilera. El dinero no salió de mis ahorros, que ya estaban mermados por su educación. Provino de la venta de un terreno familiar en las afueras, un pequeño lote que mi esposo y yo habíamos comprado, con la ilusión de construir allí nuestra casa de retiro. Un lugar tranquilo, con espacio para un jardín y una mecedora en el porche. Vendí ese sueño, ese futuro compartido con un hombre que ya no estaba, para financiar el de mi hijo. Le entregué el cheque sin explicaciones, y él lo aceptó sin preguntas. Creyó que el dinero había aparecido, como por arte de magia, simplemente porque él lo necesitaba. Luego, otro recuerdo emergió, tan nítido como si hubiera sido ayer, unos años después de su graduación. Ricardo, con 20 años, anhelando su primer auto de lujo, un BMW Serie 3 que costaba una fortuna. No era una necesidad, era un símbolo de estatus, una armadura brillante para su creciente ambición. Necesitaba $25,000 para la entrada, una suma que yo no tenía. Su decepción era un arma que sabía usar muy bien, y su tristeza silenciosa me partía el alma. Yo, que había sacrificado un sueño, no podía soportar verlo infeliz por algo tan material. Pero en ese momento, su felicidad parecía lo más importante del mundo. Un espejismo que me cegó ante la realidad de su carácter. ¿Cómo podía negarle las herramientas para construir la imagen de éxito que tanto anhelaba? En secreto, sin decirle a nadie, tomé la pequeña caja de terciopelo donde guardaba mis tesoros más preciados. Allí estaban las joyas de mi madre, un collar de perlas y unos aretes de filigrana que olían a su perfume. Y junto a ellas, el reloj de oro de mi difunto esposo, el que llevaba puesto el día que nos casamos. Con el corazón encogido, llevé esas reliquias a una casa de empeños en el Simnefeciensas Centro, un lugar sombrío que no hacía justicia a su valor sentimental. El dolor de desprenderme de esos pedazos de mi historia fue agudo, un desgarro silencioso, pero la sonrisa en el rostro de mi hijo cuando le entregué el dinero pareció justificarlo todo. Usé unos ahorros, le mentí para proteger su orgullo, o quizás para proteger mi propio corazón de la verdad de mi sacrificio. Él nunca preguntó más, aceptó el dinero como si fuera suyo por derecho, sin cuestionar el origen, sin ver la historia de amor y pérdida detrás de ese cheque. Su gratitud fue efímera, eclipsada rápidamente por el brillo de la pintura nueva y el olor a cuero de su flamante automóvil. Yo me quedé con el recibo de la casa de empeños guardado en un cajón, un recordatorio silencioso del precio real de su felicidad. Él veía un auto, yo veía el reloj de mi esposo y las perlas de mi madre convertidos en metal y velocidad. Ese fue el día en que empecé a entender que para Ricardo, el amor y el sacrificio eran simplemente transacciones, recursos que él esperaba que estuvieran siempre disponibles para su uso. No se daba cuenta de que cada retiro dejaba mi cuenta emocional un poco más vacía, y el sacrificio más grande de todos, el que ahora me causaba un pánico sordo, ocurrió hace apenas 5 años. Ricardo llegó a mi casa una tarde de martes, con unos papeles y una urgencia fabricada. Me convenció de poner mi casa de 250 metros cuadrados, totalmente pagada y libre de deudas, en un fideicomiso familiar. Su argumento fue astuto y lleno de jerga financiera, diseñada para confundirme y hacerme sentir incompetente. Es para protegerla de impuestos, mamá, para asegurar el patrimonio de la familia, me dijo con una seriedad que parecía genuina. Me hizo firmar los documentos allí mismo, en la mesa de mi cocina, con prisa, mientras el agua para el café hervía en la estufa. La normalidad de la escena enmascaraba la enormidad de lo que estaba sucediendo. Es solo una formalidad, mamá. Sigues siendo la dueña de todo, me aseguró, dándome una palmada en el hombro mientras yo sostenía el bolígrafo. Y yo, confiando ciegamente en mi único hijo, en el hombre por el que había sacrificado tanto, firmé mi vida. Firmé el documento sin leer la letra pequeña, creyendo en su palabra, en su supuesto deseo de protegerme. Él dobló los papeles, los guardó en su maletín y se fue tan rápido como había llegado, dejándome con una vaga sensación de inquietud que atribuí a mi propia ignorancia en asuntos legales. No le había entregado solo mi casa, le había entregado el poder,
el control sobre mi seguridad y mi futuro, todo a cambio de una falsa promesa de protección. Estos no fueron incidentes aislados, eran parte de un patrón, una lenta y metódica erosión de mi autonomía que yo había permitido por amor. Frases como «Mamá, no entiendes de finanzas modernas» resonaban en mi cabeza. Las decía cada vez que yo preguntaba por los movimientos en nuestra cuenta conjunta, una cuenta que yo había insistido en mantener para emergencias, para mi vejez, o su justificación favorita para sus gastos extravagantes con el dinero que yo había ahorrado. Lo hago por el futuro de la familia, para mantener las apariencias que nos abren puertas. Poco a poco, me había relegado al papel de una anciana frágil e ignorante, cuya única función era proveer y aplaudir, sin hacer preguntas incómodas que pudieran perturbar su cómoda existencia. Pero se equivocaba en algo fundamental. Yo no era ignorante. Yo era contadora. Durante 40 años mi vida había consistido en encontrar la verdad oculta en las columnas de números, en detectar inconsistencias, en asegurar que cada centavo estuviera justificado. Mi mente, aunque jubilada, no había perdido su filo. Había elegido no aplicar esa habilidad a mi propia vida familiar. Había elegido la confianza sobre la auditoría. Pero esa noche, sentada en mi silenciosa cocina, con la humillante carpeta de R&S Ventures frente a mí, todo encajó. La cena, la fiesta, la carpeta, no eran un nuevo insulto, sino la culminación de una larga y dolorosa historia de explotación. Mi amor incondicional había sido confundido con una estupidez incondicional. Mi generosidad con un recurso inagotable. Mi hogar con un activo en su cartera de inversiones. Una ira fría y lúcida comenzó a crecer en mi pecho. No era una explosión de rabia, sino el lento despertar de una leona que se da cuenta de que sus cachorros han estado devorando sus propias entrañas. Ricardo y Sofía esperaban que yo me pasara las próximas 2 semanas llorando, lamentándome y, finalmente, cocinando para sus 120 invitados. No sabían que yo tenía un plan diferente. La contadora que ellos creían dormida solo estaba auditando las cuentas de nuestra historia y acababa de encontrar un fraude monumental. La partida no había terminado. Apenas estaba por comenzar, y esta vez yo iba a dictar las reglas del juego. Mi primer paso no fue ir al supermercado, sino a mi viejo escritorio, de roble, el mismo donde durante décadas había cuadrado las cuentas de otros. Encendí la computadora, mis dedos moviéndose con una familiaridad que desmentía mi edad. Ignoré por completo los sitios de recetas y busqué abogados especialistas en derechos de la tercera edad. No quería a ninguno de los abogados corporativos de Ricardo, con sus trajes caros y su lealtad comprada al mejor postor. Necesitaba a alguien que estuviera de mi lado, alguien que viera a una mujer de 72 años, no a una cuenta bancaria a punto de ser vaciada. Un nombre apareció, recomendado por un centro comunitario local. Licenciada Morales, joven, tenaz, con una reputación de no tenerle miedo a las peleas familiares. Marqué el número sin dudar. Mi voz, al solicitar una cita urgente, era firme. La batalla había comenzado, y yo estaba eligiendo a mi general. La oficina de la licenciada Morales no era lujosa, pero era funcional, y estaba impecable, un reflejo de su dueña. Ella, una mujer de unos 35 años, me recibió con una mirada directa y un apretón de manos firme que inspiraba confianza. No había condescendencia en sus ojos, solo una profesionalidad aguda y atenta. Le extendí la carpeta de R&S Ventures sobre su escritorio de madera clara. «Esto es un pretexto», le dije, mi voz tranquila pero cargada de significado. «El problema real es mucho más profundo». Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, mientras yo le contaba todo, desde la maestría de 85.000 hours, dólares hasta el fideicomiso firmado en la mesa de mi cocina. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, cerró la carpeta con un gesto decidido, como si cerrara el primer capítulo de una larga historia. «Señora Rojas», dijo, su voz tranquila pero cargada de una seriedad que me ancló. «Lo que su hijo le está pidiendo no es un favor familiar, es abuso financiero y emocional, disfrazado de celebración navideña.
La carpeta es una prueba de su mentalidad, pero necesitamos más. Necesitamos los documentos que prueben el patrón de comportamiento. Me dio una lista de tareas, claras y concisas, como órdenes en un campo de batalla. Primero, conseguir una copia del contrato de fideicomiso de mi caja de seguridad en el banco. Segundo, solicitar los extractos impresos de los últimos 2 años de la cuenta conjunta que compartía con Ricardo. Los números contarán la historia que él ha tratado de ocultar, afirmó con una certeza que me contagió. Salí de su oficina sintiendo por primera vez en mis años que no estaba sola en esta lucha. Al día siguiente me dirigí al banco, no al cajero automático como solía hacer, sino a la sucursal principal donde tenía mi caja de seguridad desde que me casé con mi difunto esposo. El ritual de acceder a ella siempre era solemne, un descenso a las bóvedas del pasado. Las 2 llaves, la del empleado y la mía, girando al unísono para abrir la pesada puerta de acero. Dentro, entre certificados de nacimiento y el título de propiedad original de mi casa, estaba el sobre manila con la copia del contrato de fideicomiso. Al sostenerlo, sentí el peso de mi error, el frío del papel oficial. Era la prueba tangible de mi confianza ciega, pero ahora, bajo la guía de la licenciada Morales, se convertiría en el arma para recuperar mi vida. Lo guardé en mi bolso, un documento que pronto cambiaría de bando. Luego, subí al área de atención al cliente. El joven que me atendió parecía aburrido, su mirada perdida en la pantalla de su computadora, hasta que le di mi número de cuenta y le pedí los movimientos impresos de los últimos 24 meses. Su expresión cambió a una de sorpresa. ¿Está segura, señora? Es un volumen considerable de papel. Completamente segura, respondí con una firmeza que no admitía discusión. Esperé pacientemente mientras la impresora zumbaba en el fondo, un sonido monótono que para mí era la banda sonora de la verdad, saliendo a la luz, escupiendo hoja tras hoja. Finalmente me entregó una pila de papel de casi 2 centímetros de grosor, sujeta con una banda elástica. Agradecí con un asentimiento y me fui. Cada una de esas hojas era una pieza del rompecabezas y estaba decidida a armarlo esa misma tarde. Mi mesa de comedor, usualmente reservada para comidas solitarias, se transformó en una sala de auditoría. Extendí los extractos bancarios en orden cronológico, un café cargado a mi lado y un marcador rojo en mi mano. Mi mente de contadora, aletargada por la jubilación, despertó con una ferocidad inesperada, como un viejo motor que arranca con un rugido. Comencé a revisar línea por línea, y lo que encontré me revolvió el estómago. No eran pequeños gastos, eran hemorragias de dinero planificadas. $3.200 para una membresía club de golf, $5.000 en una boutique Sofía, múltiples retiros de $1.500 bajo el concepto de gastos de representación, justo antes de fechas que, recordaba perfectamente, coincidían con sus viajes de fin de semana a asientos, viñedos y playas exclusivas. El patrón era descarado, insultante en su claridad. Seguí sumando, mi mano moviéndose con una precisión mecánica, casi robótica, para distanciarme del dolor. La cifra crecía con cada página que volteaba. Un viaje a un resort en el Caribe, pagado en cuotas que sumaban más de $12.000. Cenas en restaurantes donde un solo plato costaba lo que yo gastaba en el supermercado en una semana entera. Al final de 2 horas de intenso escrutinio, tenía el total. En los últimos 18 meses, Ricardo había desviado $45.000 de la cuenta, que supuestamente era para mis emergencias, para mi vejez, para mi tranquilidad. La frase que resonó en mi cabeza fue devastadora en su simplicidad. Mis ahorros para emergencias eran sus vacaciones en el Caribe. La verdad, en números, era más cruel que cualquier palabra. Con la pila de extractos marcados en un rojo furioso y el contrato de fideicomiso en mi bolso, volví al despacho de la licenciada Morales. Le entregué los documentos sobre su escritorio sin decir una palabra. Ella los examinó con una concentración absoluta, su rostro endureciéndose con cada página que pasaba, con cada gasto injustificado que leía. Finalmente se detuvo en el contrato de fideicomiso, usando un resaltador amarillo para marcar una cláusula en particular, como un cirujano aislando un tumor.
Levantó la vista, sus ojos llenos de una indignación profesional que reflejaba la mía. «Aquí está», dijo, girando el documento hacia mí para que pudiera verlo. La prueba definitiva de su plan a largo plazo. La antesala de la peor revelación estaba frente a mí, subrayada en un amarillo brillante y tóxico. «Folio 3, cláusula 7b», leyó en voz alta, su dedo índice siguiendo la línea. «Le otorga a Ricardo como fideicomisario la potestad de vender la propiedad sin su consentimiento explícito si él considera que es en el mejor interés del patrimonio». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. El interés del patrimonio era, por supuesto, su propio interés. La protección que me había vendido era en realidad una jaula legal, y él tenía la única llave. «Le entregaste las llaves de tu vida, Elena», dijo Morales, su tono suavizándose ligeramente al ver mi reacción. «Pero no te preocupes, vamos a recuperarlas», me explicó el plan. Necesitábamos una prueba más, algo que demostrara su intención y su total desprecio por mi propiedad sobre la casa. Algo que viniera de su propia boca. «Necesitamos que hable», dijo la abogada, su mirada fija en la mía. «Necesitamos grabarlo, admitiendo que él siente que la casa es suya. Será la pieza final que demuestre la manipulación y el abuso de confianza ante cualquier instancia, formal o informal». La idea me asustó profundamente. Engañar a mi propio hijo, tenderle una trampa, se sentía como una traición a mi propia naturaleza de madre. Pero la alternativa, la inacción, era mucho más aterradora. Significaba perderlo todo. Mi hogar, mi seguridad, mi dignidad. Asentí lentamente. Una decisión formándose en mi mente. Estaba lista para hacer lo que fuera necesario. Esa noche, la soledad de mi cocina se sentía diferente. Ya no era un refugio, sino un centro de operaciones, el cuartel general de mi silenciosa revolución. Descargué una aplicación de grabación de llamadas en mi celular, una herramienta sencilla que los jóvenes usaban sin pensar, pero que para mí se sentía como un arma de espionaje, un objeto de una película que nunca quise protagonizar. Practiqué mi guión en voz baja, las preguntas que le haría a Ricardo, ensayando un tono de confusión y vulnerabilidad que esperaba que él mordiera como un cebo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Estaba a punto de usar sus propias tácticas de manipulación en su contra. ¿Me convertía eso en alguien como él? No, me recordé con firmeza, mientras mis dedos temblorosos se preparaban para marcar su número. Esto no era un acto de agresión, era un acto de autodefensa. Era una madre protegiendo lo último que le quedaba. A sí misma. Respiré hondo y marqué su número. Él contestó al segundo tono, su voz impaciente y ajetreada. «Mamá, ¿qué pasa? Estoy en medio de algo importante». «Perfecto». Su prisa y su arrogancia lo harían descuidado. «Hijo, disculpa que te moleste», comencé, mi voz temblando un poco, esta vez de forma genuina por los nervios. «Estuve pensando en lo de la casa, en ese papel que firmé, el fideicomiso. No estoy segura de entenderlo. Bien, sigo siendo la dueña, ¿verdad?» Hubo una pausa, y pude oír su suspiro de exasperación al otro lado de la línea, un sonido que conocía demasiado bien. Era la reacción que esperaba. La condescendencia estaba a punto de hacer su entrada triunfal, y mi grabadora estaba lista, capturando cada matiz de su desdén. «Ay, mamá, otra vez con eso», dijo, su tono cargado de un fastidio que apenas disimulaba. «Te lo expliqué 1000 veces. Es un tecnicismo para protegernos de los impuestos. No te compliques la vida con los detalles, que para eso estoy yo», insistí, jugando mi papel de anciana confundida y asustadiza. «Pero, si yo quisiera venderla, por ejemplo, para irme a un lugar más pequeño, ¿podría hacerlo?» Su risa fue corta y sin alegría, un sonido metálico y hueco. «No vas a venderla. ¿A dónde irías? Seamos realistas». Y entonces pronunció las palabras que sellarían su destino, la frase que la licenciada Morales había anticipado. «Además, para ser claros, técnicamente, la casa ya es más mía que tuya, mamá. Así que seamos prácticos y enfoquémonos en la cena, ¿quieres?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La grabación capturó cada sílaba de su traición. «Claro, hijo, tienes razón», susurré, y colgué.
Al día siguiente recibí una visita inesperada. Era Clara, mi nieta. Llegó con la excusa de traerme unas galletas de avena que había horneado, pero sus ojos preocupados me dijeron que había otra razón para su visita. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde yo había firmado mi sentencia y donde, la noche anterior, había grabado la prueba de mi futura liberación. «¿Estás bien, abuela?», preguntó en voz baja, asegurándose de que estuviéramos solas. «Lo que papá te pidió para la fiesta no es justo. Lo he estado pensando mucho». Sus palabras, su simple reconocimiento de la verdad, fueron un bálsamo para mi alma herida. Le aseguré que todo estaría bien, que estaba manejando la situación, pero ella no parecía del todo convencida. Su intuición le decía que algo más grande estaba sucediendo. Entonces, metió la mano en el bolsillo de su mochila y sacó una hoja de papel doblada en 4. «No sé si esto sirva de algo», dijo, su voz apenas un susurro cargado de culpa y lealtad hacia mí. «El otro día la laptop de papá estaba abierta en la cocina. Vi un correo electrónico y me pareció raro. Le tomé una foto con mi teléfono y lo imprimí en la biblioteca de la escuela. Me entregó el papel. Mis manos temblaron al desdoblarlo. Era una copia de un correo electrónico enviado por Ricardo a un agente inmobiliario de lujo. El asunto era inequívoco. Un golpe directo a mi corazón. Tasación Propiedad Calle Los Fresnos, 432. Mi dirección, mi hogar. El cuerpo del mensaje hablaba de evaluar el potencial de mercado para una venta en el primer trimestre del próximo año. La sangre se me heló en las venas. El mundo pareció detenerse por un instante. Ya no era una posibilidad lejana, una cláusula en un contrato que podía o no ser usada. Era un plan, en marcha, activo y concreto. Estaba tasando mi casa a mis espaldas, mi hogar, el lugar donde crié a mi hijo, donde lloré a mi esposo, donde guardaba cada recuerdo tangible de mi vida, todo reducido a un potencial de mercado. Miré a Clara, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «No quería que te enteraras así, abuela, pero menos quería que te engañara». La abracé con una fuerza que me sorprendió a mí misma, agradecida por su valentía, por su lealtad inquebrantable. Esta hoja de papel, obtenida por el descuido de su padre y el coraje de su hija, era la pieza final y más devastadora de mi arsenal, la última prueba que necesitaba. Con la impresión del correo electrónico en mi bolso, un papel que se sentía tan pesado como una lápida, me reuní por tercera vez con la licenciada Morales. Le presenté las nuevas pruebas, la grabación de mi teléfono y la hoja que Clara me había entregado. Mientras escuchaba la voz de Ricardo en la grabación, su arrogancia resonando en la silenciosa oficina, la expresión de la abogada se volvió de piedra. Luego leyó el correo electrónico y un brillo de furia justa apareció en sus ojos. «Tenemos todo lo que necesitamos, Elena», dijo con una finalidad escalofriante. «Tenemos el patrón de abuso financiero, la prueba de la manipulación para obtener el control de su propiedad y ahora la evidencia irrefutable de su intención de venderla a sus espaldas. Sobre su escritorio ya estaban redactados los borradores, una revocación del Financial Notation, poder del fideicomiso y una notificación extrajudicial por administración fraudulenta. El plan entraba en su fase final. El lunes, a las 9 de la mañana, salí de su despacho no con una sensación de victoria, sino con una hoja de ruta clara y una calma gélida en el corazón. La primera fase de mi plan silencioso había concluido. La recolección de pruebas estaba completa. Ahora comenzaba la ejecución. Mi primera parada, a las 2 de la tarde de ese mismo día, fue el banco. Ya no iba como una anciana preocupada, sino como una estratega. Solicité copias certificadas de los extractos bancarios que ya había revisado, pagando el trámite con una serenidad que desconcertó al joven empleado. Cada documento sellado y firmado por el banco era un clavo más en el ataúd de la mentira de mi hijo. Guardé la carpeta con los papeles en mi bolso, sintiendo su peso no como una carga, sino como una armadura. La justicia, a veces, viene en forma de papeleo. El martes por la tarde, a las 6, realicé la llamada telefónica a Ricardo que lo cambiaría todo. La grabación que ya tenía era poderosa, pero la abogada y yo
acordamos que una última pieza de comunicación era necesaria para establecer la narrativa antes del evento. Le hablé con una voz cansada, casi derrotada. «Hijo, he estado pensando en la fiesta. Tienes razón. Es importante para ti. Haré lo mejor que pueda». Pude oír el alivio y el triunfo en su voz. «Sabía que entrarías en razón, mamá. Será un éxito». No sabía que estaba hablando con una versión de mí que ya no existía, una sombra que yo proyectaba para mantenerlo confiado y ciego. Cada palabra suya de condescendencia era una gota de combustible para mi determinación. La trampa estaba a punto de cerrarse. El miércoles a las 11 de la mañana tuve mi segunda reunión de la semana con la licenciada Morales. Sobre su pulcro escritorio, extendimos todas las pruebas como si fueran cartas en una partida de póker de altas apuestas. La grabación, los extractos bancarios, certificados, la copia del fideicomiso y el correo electrónico de la tasación. «Es hora de redactar los documentos finales», dijo ella, su voz resonando con una autoridad reconfortante. Observé mientras sus dedos tecleaban con rapidez y precisión, transformando mi dolor y mis descubrimientos en un lenguaje legal implacable. La revocación del poder del fideicomiso y la notificación extrajudicial por la malversación de fondos tomaron forma ante mis ojos, dos documentos que representaban la recuperación de mi vida. La abogada me explicó la estrategia. «Estos documentos no se enviarán todavía, Elena. Se entregarán en mano, en el momento de mayor impacto». La idea me provocó un escalofrío. No sería una batalla silenciosa y burocrática. Sería una ejecución pública. «Necesitamos el escenario perfecto», continuó. «Un lugar donde su imagen pública, que tanto le importa, sea más vulnerable». Y en ese instante supe exactamente cuál sería ese escenario. No sería el frío y anónimo salón de eventos de su edificio. Sería un lugar mucho más personal, mucho más simbólico. Un lugar donde cada pared y cada mueble era un testigo silencioso de mis sacrificios. Mi hogar. La idea, audaz y aterradora, se apoderó de mí. ¿Podría convertir mi santuario en un campo de batalla? El jueves, después de pasar la mañana reuniendo el coraje necesario, llamé a Ricardo. Usé mi voz más dulce y sumisa, la voz de la madre que él creía haber doblegado por completo. «Hijo, he estado pensando», comencé, mi corazón latiendo con fuerza. «Para que la fiesta sea realmente especial y memorable para tus socios, para que tenga ese toque familiar del que hablabas, ¿por qué no la hacemos aquí, en la casa familiar? El jardín es lo suficientemente grande y el salón principal puede albergar a todos cómodamente». Hubo un silencio en la línea y por un momento temí que sospechara algo, pero entonces su ego se impuso. La idea de exhibir la casa familiar como parte de su imperio de éxito era demasiado tentadora para resistir. «Mamá, esa es una idea brillante», exclamó, su voz rebosante de entusiasmo. «Mucho mejor que el salón del edificio, más auténtico, perfecto». Pude visualizar su sonrisa de suficiencia, creyendo que mi ofrecimiento era el acto final de mi capitulación. No tenía idea de que estaba aceptando una invitación a su propia ejecución. «Prepara todo, mamá. Te enviaré la lista final de confirmados. Esto será legendario». Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una extraña y poderosa adrenalina. El lobo había aceptado entrar voluntariamente en la guarida. El escenario estaba listo. Mi casa, mis reglas. El viernes por la tarde, a las 4 en punto, di el siguiente paso crucial. Contacté al mejor servicio de catering de la ciudad, Azafrán Eventos, una empresa conocida por su discreción y su impecable servicio en eventos corporativos de alto nivel. Hablé directamente con el gerente, un hombre llamado señor Ferrer, y le expliqué la situación con una honestidad calculada. Le pedí un menú sofisticado para 120 personas, un servicio completo de camareros y una cláusula de confidencialidad absoluta hasta la noche del evento. Él, un profesional consumado, escuchó sin hacer preguntas innecesarias. El presupuesto total ascendía a $18.500. No parpadeé. Para asegurar el servicio debía pagar un depósito de $5.000. Ricardo monitoreaba mi cuenta conjunta y mis tarjetas de crédito, habituales, así que usé mi arma secreta.
una tarjeta de crédito a mi nombre que había mantenido oculta durante años, una pequeña póliza de seguro para una emergencia que, irónicamente, había llegado. Realicé el pago por teléfono, dictando los números con una voz firme. «El depósito está confirmado, señora Rojas», dijo el señor Ferrer. Consideré el evento reservado. Sentí una oleada de poder. Estaba invirtiendo en mi propia liberación, usando un recurso que mi hijo no sabía que existía. La segunda fase de mi plan, la construcción de la contrarrealidad, había comenzado. Durante la semana siguiente, el teléfono sonaba constantemente. Eran Ricardo y Sofía, llamando para supervisar los preparativos. «¿Ya tienes el menú, mamá? ¿Necesitas que te envíe a alguien para ayudarte con las compras?» Yo respondía con evasivas calculadas. «No se preocupen, todo está bajo control. Quiero que sea una sorpresa para ustedes y sus invitados». Mi vaguedad los frustraba, pero la interpretaban como mi terquedad de anciana, no como una estrategia. Creían que yo estaba sola en mi cocina, abrumada por listas de ingredientes y ollas gigantes. La imagen que tenían de mí, frágil y anticuada, se había convertido en mi mejor camuflaje. Mientras ellos imaginaban el olor a estofado casero, yo coordinaba en silencio con el señor Ferrer, de Azafrán Eventos. Le di instrucciones precisas. Sus camiones debían estacionarse a 2 calles de distancia hasta recibir mi señal. Los camareros debían entrar por la puerta de servicio en un momento específico. Incluso coordiné la instalación de una gran pantalla de proyección en el jardín, con la excusa de que era para mostrar un video corporativo sorpresa que yo misma estaba preparando para honrar a mi hijo. Ricardo se sintió halagado por la idea, ciego a la verdadera naturaleza del homenaje que le esperaba. Cada detalle estaba siendo cuidadosamente orquestado. Mi casa se transformó, no en una cocina industrial como mi hijo esperaba, sino en un escenario. Contraté a un equipo de limpieza y jardinería para que todo estuviera impecable. Moví los muebles del salón principal para crear un espacio amplio y elegante. El lugar no parecía el preludio de una agotadora jornada de cocina, sino el de una recepción de gala. Mi nieta Clara vino a visitarme un par de días antes, sus ojos escudriñando cada cambio. «¿Qué estás haciendo, abuela?», preguntó en voz baja, su intuición diciéndole que esto era más que una fiesta. Le apreté la mano y le dije: «Estoy recuperando mi casa, querida, y mi vida». Ella asintió, una pequeña sonrisa de complicidad iluminando su rostro. Una noche antes del evento, recibí una llamada de Ricardo. Su tono era ansioso. «Mamá, uno de mis socios más importantes, el señor Beltrán, acaba de confirmar. Es crucial que todo salga perfecto. Su inversión depende de la imagen que proyectemos mañana». Sentí el peso de sus palabras. Él no estaba celebrando un éxito. Estaba desesperadamente tratando de asegurar uno, usando mi trabajo y mi hogar como garantía. «No te preocupes, hijo», le dije con una calma que lo desarmó. «La imagen que proyectaremos mañana será inolvidable, te lo aseguro». Colgué y respiré hondo. Su pánico a la imagen pública de fracaso, su mayor debilidad, sería el fulcro sobre el cual toda mi palanca haría fuerza. La mañana del 23 de diciembre llegó, fría y soleada. El aire vibraba con una tensión silenciosa. No había caos en mi cocina. No había ollas hirviendo ni el estrés de una preparación masiva. En su lugar, reinaba una calma absoluta. Me preparé un té de jazmín y me senté en el porche, observando mi jardín perfectamente arreglado. Repasé el plan en mi mente una última vez. Cada pieza estaba en su lugar. Las pruebas documentales en una elegante carpeta de cuero sobre mi escritorio, la licenciada Morales en alerta para llegar a la hora señalada, y el equipo de Azafrán Eventos esperando mi llamada. No sentía nervios, sino una claridad abrumadora. Durante años había cocinado para nutrir a mi familia. Esa noche serviría un plato que nadie esperaba. La verdad. Mi atuendo para la noche no era un delantal manchado de harina, sino un elegante vestido de seda color azul marino que no había usado en años. Me arreglé el cabello y me puse las perlas que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Las únicas joyas valiosas que no había sacrificado por Ricardo. Al mirarme al espejo, no vi a una cocinera agotada ni a una víctima. Vi a Elena Rojas, la dueña de esta casa, la
matriarca de esta familia y la arquitecta de la justicia que estaba a punto de impartirse. La fiesta de Ricardo se celebraría, sí, pero sería bajo mis términos, y el brindis final sería por mi libertad. Mientras los primeros autos de lujo comenzaban a llegar, escuché la voz de Ricardo en la entrada, recibiendo a sus invitados con una risa sonora y falsa. «Bienvenidos a la casa familiar», lo oí decir. «Mi madre ha preparado algo verdaderamente especial para nosotros». Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. No tenía idea de cuán acertado estaba. El aroma que flotaba en el aire no era de mi cocina, sino el perfume de las flores frescas que había dispuesto en cada habitación. Era la calma antes de la tormenta, y yo era el ojo del huracán. La fiesta apenas comenzaba, pero para Ricardo y Sofía, el final ya estaba escrito. Me dirigí al salón principal, mi rostro una máscara de serenidad. Sofía me vio y corrió hacia mí. «¿Dónde has estado? Los invitados están llegando. ¿Está todo listo en la cocina?» Su voz estaba teñida de pánico. Puse una mano tranquilizadora en su brazo. «Todo está perfectamente listo, querida. No te preocupes por nada. Solo disfruta de la velada». Me miró con extrañeza, desconcertada por mi calma y mi atuendo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el socio más importante de Ricardo, el señor Beltrán, se acercó a saludar. Le sonreí cordialmente. La audiencia para mi acto final estaba completa. Que comience la función. Caminé entre los invitados, una anfitriona en mi propia casa. Escuché fragmentos de conversaciones, todas girando en torno a los negocios, el dinero y el poder. Ricardo se movía entre los grupos, presentándome con un orgullo condescendiente. «Les presento a mi madre, Elena, el verdadero secreto de nuestro éxito». Los invitados me sonreían amablemente, imaginándome como una dulce anciana que pasaba sus días horneando galletas. No sabían que esta dulce anciana había pasado la última semana preparando no un banquete, sino una emboscada legal y moral. El reloj de la pared marcó las 9:30. Era la hora. La música suave comenzó a desvanecerse, y Ricardo se dirigió al pequeño podio que había instalado junto a la pantalla de proyección. El momento había llegado. Ricardo se aclaró la garganta, y un silencio expectante se apoderó del jardín. Su figura, recortada contra las luces de la casa, parecía la de un director de orquesta a punto de iniciar una sinfonía. Sostenía el micrófono con una familiaridad ensayada, su reloj de $10,000 brillando bajo los reflectores que había mandado a instalar. «Amigos, socios, familia», comenzó, su voz amplificada resonando con una calidez artificial que a mí me sonaba hueca, metálica. «Gracias por acompañarnos esta noche. En RAS Ventures no solo cerramos tratos, construimos legados, y este año hemos construido el más grande de nuestra historia». Sofía lo miraba desde la primera fila de sillas, su rostro una máscara de adoración. Yo permanecí de pie en la parte trasera, cerca de la entrada al salón, una sombra esperando su momento. Su discurso continuó, una mezcla de jerga corporativa y anécdotas personales, cuidadosamente seleccionadas para proyectar una imagen de éxito y calidez. Habló de sinergias, de visión disruptiva, de capital humano. Mencionó un viaje a Zúrich y una cena en Nueva York, tejiendo una narrativa de triunfos globales. Yo escuchaba cada palabra, no como una madre orgullosa, sino como una contadora, auditando una cuenta de resultados fraudulenta. Cada logro que mencionaba estaba, en parte, financiado por mis ahorros, por las joyas de mi madre, por el futuro de mi casa. Él vendía una historia de éxito construida por sí mismo, borrando convenientemente de la ecuación cada uno de mis sacrificios. Era un maestro de la apropiación, no solo de dinero, sino también de historias. Finalmente llegó al punto que yo esperaba. Hizo una pausa dramática, bajando el tono de su voz para crear una falsa intimidad. Pero nada de esto sería posible sin las bases, sin el verdadero pilar de nuestra familia. Quiero pedir un aplauso especial para mi madre, Elena. Sus ojos me buscaron entre la multitud y me dedicó una sonrisa condescendiente. El corazón de esta fiesta, que pasó semanas en la cocina, con sus manos mágicas, preparando cada bocado que disfrutan esta noche. Un aplauso educado recorrió el jardín.
Vi al señor Beltrán, su socio clave, asentir con aprobación. La imagen del hijo devoto y la madre abnegada estaba perfectamente vendida. Sofía sonreía, radiante, creyendo que su victoria era total. No sabían que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. La humillación no quemaba, helaba. Era un frío que me recorría la espalda, agudizando mis sentidos. Mientras la gente aplaudía mi supuesto sacrificio, yo observaba sus rostros. Vi a los socios de Ricardo, hombres y mujeres con trajes caros, bebiendo champán, completamente absortos en la farsa. Vi a Sofía, sus ojos brillando como un trofeo recién pulido. Y vi a Ricardo, en el podio, bañado en la luz de su propio ego. En ese instante, cualquier resquicio de duda que pudiera haber albergado se desvaneció. No estaba destruyendo a mi hijo, estaba exponiendo a un extraño que había tomado su lugar. Estaba corrigiendo un error contable que llevaba 45 años, acumulando intereses de dolor y decepción. Justo cuando el aplauso comenzaba a extinguirse, un sonido rompió la atmósfera controlada de la noche. Primero fue un murmullo grave, luego el inconfundible crujido de neumáticos sobre la gravilla del camino de entrada. 2 haces de luz blanca cortaron la penumbra del jardín, barriendo los rostros sorprendidos de los invitados. Un elegante camión de reparto, de un color negro mate impecable, se detuvo a la vista de todos. En su lateral, en letras plateadas y discretas, se leía el nombre que yo había elegido como mi primer movimiento en el tablero: Azafrán Eventos. Un murmullo de confusión reemplazó al aplauso. Ricardo, desde el podio, frunció el ceño, visiblemente desconcertado. Su guión no incluía esta escena. Las puertas traseras del camión se abrieron con un siseo hidráulico, revelando no cajas de suministros, sino un interior de acero inoxidable iluminado como un escenario. De él descendieron, en perfecta formación, 6 camareros vestidos con uniformes impecables, chaquetas blancas, guantes blancos y un aire de profesionalismo que contrastaba brutalmente con la narrativa casera de Ricardo. No era una entrega, era una coreografía. En sus manos llevaban bandejas de plata cubiertas con cúpulas relucientes. Se movieron con una eficiencia silenciosa, comenzando a circular entre los invitados, que los miraban con una mezcla de curiosidad y asombro. La fiesta que Ricardo creía controlar acababa de ser intervenida. Desde mi posición en el podio, pude ver el pánico florecer en el rostro de mi hijo. Su sonrisa se congeló. Sus ojos buscaron desesperadamente los de Sofía, quien se encogió de hombros, su propia confusión evidente. Su perfecto control sobre el evento se estaba desmoronando en tiempo real, frente a las 120 personas cuya opinión más le importaba. Intentó recuperar la compostura, carraspeando en el micrófono. «Parece que tenemos una sorpresa», balbuceó, intentando enmarcar la interrupción como parte del plan. Pero su voz carecía de convicción, y el murmullo entre los invitados crecía. Habían venido a celebrar su éxito, y en su lugar estaban presenciando el principio de su descontrol. Y entonces, como si una mano invisible hubiera accionado un interruptor, la música suave que había servido de fondo durante toda la noche se detuvo. El silencio que cayó no fue una pausa, fue un abismo, un silencio pesado, denso, que magnificaba la tensión. Ahora, el único sonido era el tintineo ocasional de una copa y los susurros ahogados de los invitados. Todas las miradas se movían del camión a los camareros y luego a un Ricardo paralizado en el podio. Había perdido a su audiencia por completo. El escenario que con tanto esmero había construido para su glorificación se había convertido en una picota, y él estaba solo en el centro, expuesto y sin saber qué decir. Con una calma que sentía en cada fibra de mi ser, di un paso adelante. Dejé mi copa en una mesa cercana y comencé a caminar hacia el segundo micrófono, que había sido colocado en el otro lado del pequeño escenario para posibles preguntas. Cada paso sobre el césped era una sílaba, en una sentencia que aún no había pronunciado. Sentí 120 pares de ojos seguir mi lento avance. No había prisa en mis movimientos. Ricardo me vio acercarme, y en su mirada vi una mezcla de ira y un miedo primordial. El miedo de un niño a punto de ser descubierto en una mentira monumental. La madre que él creía haber sometido estaba a punto de tomar la palabra. Llegué al micrófono y lo ajusté a mi altura.
El leve sonido del metal resonó en el silencio absoluto. Respiré hondo, no por nerviosismo, sino para saborear el momento. Levanté la vista y miré directamente a mi hijo, quien todavía sostenía su propio micrófono como si fuera un salvavidas. Luego, dirigí mi mirada a los invitados, al señor Beltrán en particular, y hablé. Mi voz salió clara, firme y amplificada, sin un atisbo de temblor. «Gracias por tus amables palabras, Ricardo», comencé, dejando que la frase flotara en el aire por un instante. «Pero, ante todos tus distinguidos invitados, debo hacer una pequeña aclaración». La palabra aclaración colgó en el aire, cargada de una promesa de tormenta. Ricardo abrió la boca para interrumpir, pero yo continué, sin darle la oportunidad. «Yo no cociné nada esta noche. No he pasado ni un solo minuto en la cocina preparando esta fiesta». Dejé que el impacto de esa declaración se asentara, observando las expresiones de sorpresa y confusión en la multitud. Luego, hice un gesto hacia los impecables camareros. «Contraté a Azafrán Eventos, el mejor servicio de catering de la ciudad. La factura total por sus excelentes servicios, por cierto, es de $18.500. Hice una pausa final, mi mirada clavada en la de mi hijo, y asesté el primer golpe. «Y la pagué, por supuesto, con una pequeña parte de los $45.000 que tomaste sin mi permiso de mi cuenta de inversión personal en los últimos 18 meses». Un silencio atronador cayó sobre el jardín. 120 pares de ojos pasaron de mí a Ricardo, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y furia. El aplauso educado se había desvanecido, reemplazado por un murmullo colectivo que crecía como el zumbido de un enjambre. Pude ver la mente de mi hijo trabajando a toda velocidad, buscando una salida, una forma de convertir mi declaración en una broma de mal gusto o en el desvarío de una anciana. Sofía se había quedado pálida, su mano volando a su collar de perlas, como si buscara un ancla en medio de un naufragio social. El señor Beltrán, su socio más importante, me miraba ahora con una nueva intensidad. Sus ojos agudos ya no veían a una madre adorable, sino a una variable imprevista en su ecuación de negocios. La fiesta había muerto en ese instante, y en su lugar había nacido un tribunal. Ricardo intentó reír, un sonido forzado y metálico que no engañó a nadie. «Mamá, siempre con tu sentido del humor», exclamó al micrófono, su voz un poco más aguda de lo normal. «Está bromeando, por supuesto. Quería darme una sorpresa». Pero sus ojos no reían. Me lanzaban dagas de pánico y rabia. Yo permanecí inmóvil. Mi calma era un muro contra el que sus mentiras se estrellaban. No respondí a su intento de desviar la atención. Simplemente mantuve mi postura, dejando que mi silencio y la verdad de mis palabras resonaran en el aire tenso. Dejé que la audiencia procesara la cifra que había lanzado, $45.000, una suma que no sonaba a broma, sino a un delito. El control que él tanto valoraba se le estaba escurriendo entre los dedos, en público, bajo los reflectores que él mismo había instalado. «Creo que es hora de la presentación que preparé para ti, hijo», dije con la misma voz serena, ignorando su interrupción. Hice un gesto casi imperceptible hacia la gran pantalla de proyección que se alzaba detrás de él. Un técnico discreto, parte del equipo de Azafrán Eventos, pulsó un botón en su laptop. La pantalla, que hasta entonces había estado en negro, cobró vida con una luz blanca y brillante, atrayendo todas las miradas como polillas a una llama. El murmullo se convirtió en un silencio expectante. Ricardo se giró lentamente, su cuerpo rígido, como si temiera lo que estaba a punto de ver. Su fiesta, su escenario, ahora estaba bajo mi completa dirección. Él había querido un espectáculo para sus socios, y yo estaba a punto de dárselo. Uno que nunca olvidarían. En la pantalla apareció una imagen nítida y ampliada, una copia de mi extracto bancario. No era un documento confuso. Lo había preparado para que fuera inequívoco. Con un marcador digital rojo, había rodeado cada una de las transacciones fraudulentas. Los nombres de los beneficiarios eran brutalmente claros. Membresía anual Club de Golf, 3.200. Boutique Sofía, anticipo colección, 5.000. Gastos de representación, Hotel Faena, 1.500. Y así, línea tras línea,
La historia de su lujo a mi costa se desplegaba ante todos. No eran solo números. Eran la prueba visual de su traición, proyectada en una pantalla de 3 metros de alto para que nadie, ni el invitado, más distraído, pudiera perdérselo. El total, en la parte inferior, estaba rodeado por un círculo rojo. 45.000 $. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Ya no eran murmullos, sino exclamaciones ahogadas. Vi a varias personas sacar sus teléfonos, no para tomar fotos de la feliz celebración, sino para capturar la evidencia del escándalo. Los socios de Ricardo se miraban entre sí, sus rostros una mezcla de asombro y cálculo. El señor Beltrán no apartaba la vista de la pantalla, su mandíbula apretada. Su inversión no dependía solo de los números de R&S Ventures, sino del carácter del hombre al frente. Y el carácter que se estaba revelando era el de un ladrón que le robaba a su propia madre. La reputación de Ricardo, ese activo intangible que había construido con tanto esmero, se estaba desintegrando en tiempo real, píxel por píxel. «¡Apaga eso! ¡Apaga esa maldita pantalla ahora!», gritó Ricardo, perdiendo por completo la compostura. Se abalanzó hacia el técnico, pero 2 de los camareros de azafrán, altos y de hombros anchos, se interpusieron en su camino con una calma profesional, bloqueándole el paso. Su arrebato de furia solo sirvió para confirmar su culpabilidad ante la audiencia. Sofía, por su parte, se había levantado de su silla, su rostro descompuesto por la humillación. «Elena, por favor», susurró, pero su voz se perdió en el tenso silencio. El hijo exitoso y la esposa trofeo se habían convertido de repente en los protagonistas de una vergonzosa telenovela, y todos sus amigos y socios tenían asientos en primera fila. «El dinero que tomaste de una cuenta destinada a mis emergencias médicas, a mi vejez», continué al micrófono, mi voz cortando el aire como un bisturí, «no es un asunto privado, Ricardo. Cuando usas ese dinero para financiar la fachada de éxito que les vendes a tus socios, se convierte en un asunto de todos ellos». Dirigí una mirada directa al señor Beltrán. «Me pregunto qué otras verdades ocultan tus balances financieros». Las implicación fue una bomba. Ya no se trataba de un drama familiar, se trataba de la integridad de su negocio. Y eso lo sabía. Era un golpe del que no podría recuperarse, pero aún no había terminado. La humillación financiera era solo el primer acto. La imagen en la pantalla cambió. El extracto bancario desapareció, reemplazado por la copia nítida de un correo electrónico. El texto era grande y fácil de leer para todos. El asunto era una puñalada directa a mi corazón y a la imagen de hijo devoto que él cultivaba. Tasación propiedad, calle Los Fresnos, 432. Mi dirección, mi hogar. El destinatario era un conocido agente de bienes raíces de lujo. El cuerpo del mensaje era aún más explícito, hablando de evaluar el potencial de mercado para una venta en el primer trimestre del próximo año. La prueba era irrefutable, obtenida por su propio descuido y la valentía de mi nieta. La mentira de su discurso inicial quedaba ahora carbonizada, mientras yo, según tus propias palabras de hace apenas 10 minutos, pasaba semanas en la cocina por amor a ti, dije, mi voz cargada con el peso de cada sacrificio que había hecho. Tú, por pura ambición, ya le habías puesto precio a mi hogar, a los muros que te vieron crecer, a los recuerdos de tu padre, a mi único refugio en el mundo. Hice una pausa, dejando que la brutalidad de la verdad se asentara en la conciencia de cada persona presente. Supongo que ese también era un movimiento en el mejor interés del patrimonio, ¿verdad, hijo? La audiencia ahora lo miraba no solo como a un ladrón, sino como a un monstruo de ingratitud, un hombre capaz de dejar a su propia madre en la calle por un negocio. Esta vez, el impacto fue aún más profundo. Vi a Sofía cubrirse el rostro con las manos, un sollozo ahogado escapándose de sus labios. La casa, este símbolo de tradición y estabilidad familiar que Ricardo había usado para seducir a sus inversores, se revelaba como otro activo que él estaba dispuesto a liquidar. El señor Beltrán sacudió la cabeza con una expresión de absoluto desprecio y dio media vuelta, comenzando a caminar hacia la salida sin decir una palabra. Su partida fue una señal. Otros invitados comenzaron a seguirlo, abandonando la fiesta como ratas
que huyen de un barco que se hunde. La celebración del mayor éxito de Ricardo se había convertido en el escenario de su mayor fracaso. Ricardo, al ver a Beltrán irse, pareció romperse. Con un grito de pura desesperación, intentó correr tras él. «¡Javier! ¡Espera! ¿Puedo explicarlo?» Pero justo en ese momento, una figura elegante y serena se interpuso en su camino. Era la licenciada Morales. Había llegado silenciosamente y se había mezclado con los invitados, esperando su señal. Vestía un traje sastre de color gris perla y sostenía una carpeta de cuero con el logo de su bufete. Su aparición, tan profesional y oportuna, fue el golpe de gracia. Era la personificación de la ley y el orden llegando para poner fin al caos. La justicia, vestida de alta costura, había llegado a mi jardín. Se detuvo frente a un Ricardo desconcertado, cuya carrera tras Beltrán fue interrumpida. «Señor Ricardo Rojas», dijo la licenciada Morales, su voz clara y profesional, sin necesidad de micrófono. «Mi nombre es Isabel Morales, y soy la representante legal de su madre, la señora Elena Rojas». Abrió la carpeta y extrajo 2 documentos. «Le entrego esta notificación oficial». El gesto fue pulcro, medido y devastadoramente público. Ricardo miró los papeles en su mano como si fueran serpientes venenosas. El resto de los invitados que quedaban se detuvieron, curiosos por presenciar el acto final de esta tragedia corporativa y familiar. «El primer documento», continuó la abogada, asegurándose de que los más cercanos pudieran oírla, «es una revocación notariada e irrevocable del poder que usted ostentaba como fideicomisario del patrimonio de la señora Rojas. A partir de este preciso instante, usted ya no tiene ninguna autoridad legal sobre esta propiedad ni sobre ningún otro bien incluido en dicho fideicomiso». La primera consecuencia, la patrimonial, había sido ejecutada. La casa, el premio mayor de su plan a largo plazo, le había sido arrebatada de las manos. Su rostro pasó del pánico a una furia impotente. Era un rey destronado en su propio y falso castillo. «El segundo documento», prosiguió la licenciada Morales, sin inmutarse por la mirada asesina de Ricardo, «es una notificación extrajudicial que le informa del inicio inminente de acciones legales en su contra por el delito de administración fraudulenta, basado en la malversación de $45.000 de los fondos de inversión de su madre». La palabra «delito» resonó en el aire, sellando su destino. Ya no era solo un mal hijo o un mal hombre de negocios. Era, a los ojos de la ley y de todos los presentes, un presunto criminal. La consecuencia legal se sumaba a la patrimonial, creando un muro a su alrededor. Luego, la abogada asestó el golpe final, la consecuencia financiera inmediata y paralizante. «Adicionalmente, y como medida cautelar solicitada por mi clienta, se le informa que todas las cuentas bancarias conjuntas y aquellas en las que usted figuraba como autorizado han sido legalmente congeladas por orden judicial esta tarde, a las 5 en punto». La precisión de la hora fue un detalle cruel y deliberado. Mientras él se preparaba para su noche de gloria, yo estaba firmando las órdenes para desmantelar su imperio financiero. Le había cortado el acceso al oxígeno. El motor de su estilo de vida, mi dinero, acababa de ser apagado. Finalmente, la licenciada Morales entregó la consecuencia más tangible y humillante de todas. «Tiene usted exactamente 24 horas para devolver todas las llaves de esta propiedad, así como las del vehículo que está a nombre de la señora Rojas. Un cerrajero procederá al cambio de todas las cerraduras de esta casa mañana a las 10 de la mañana, en presencia de un notario público. Si intenta ingresar, se llamará a la policía». Era el fin. No solo había perdido el control legal y financiero, sino también el acceso físico. Estaba siendo, literalmente, expulsado de mi vida, de mi casa, de mi historia. El silencio que siguió fue sepulcral. Los pocos invitados que quedaban comenzaron a retirarse en masa, sus rostros una mezcla de lástima, desprecio y, sobre todo, un profundo deseo de distanciarse de la toxicidad que emanaba de mi hijo. Nadie se despidió, simplemente se desvanecieron en la noche, dejando tras de sí una estela de copas de champán a medio beber y canapés intactos.
La fiesta del año se había disuelto en menos de 15 minutos, llevándose consigo la reputación, la credibilidad y el futuro de Ricardo. Él había querido impresionar a la élite de la ciudad, y lo había logrado, pero no de la manera que esperaba. Ricardo y Sofía se quedaron solos en medio del jardín, rodeados por los restos de su fiesta fallida. Él miraba los documentos en su mano, su cuerpo temblando de una rabia impotente. Sofía lo miraba a él, pero por primera vez no había adoración en sus ojos, sino miedo y una incipiente acusación. El lujoso mundo que él le había prometido, y que en parte estaba construido sobre mis cimientos, se estaba derrumbando a su alrededor. La vida era un paso atrás, un pequeño gesto que significaba un abismo. La sociedad R&S Ventures, Ricardo y Sofía, estaba mostrando sus primeras y fatales grietas. Yo observé la escena desde la distancia, junto a mi abogada. No sentía euforia, ni un placer vengativo. Sentía una extraña y sombría paz, la calma que sigue a una tormenta necesaria. Había amputado una parte de mi vida que se había vuelto gangrenosa. Un acto doloroso pero vital para mi propia supervivencia. Ricardo había planeado una fiesta para celebrar un trato de negocio. Yo, en cambio, había ejecutado una transacción mucho más importante. Había intercambiado mi dolor por mi libertad. La fiesta, su fiesta, por fin había terminado. Y mi vida, mi verdadera vida, bajo mis propios términos, estaba a punto de comenzar de nuevo. El silencio que siguió a la partida del último invitado fue más elocuente que cualquier discurso. No fue un silencio vacío, sino uno lleno de significado, el sonido de un capítulo cerrándose con una fuerza irrevocable. El impecable equipo de Azafrán Eventos recogió cada copa, cada plato, cada vestigio de la fiesta fallida con una eficiencia silenciosa, borrando la evidencia del desastre de mi hijo, pero no su memoria. Yo no levanté un dedo. Me senté en el sillón de mi sala, observándolos trabajar bajo la luz tenue, y por primera vez en mucho tiempo, el agotamiento que sentía no era de servidumbre, sino de una batalla ganada. La casa, purgada de la tensión y la falsedad, respiraba de nuevo. Era mía, de una manera que no lo había sido en años, y esa noche dormí profundamente, sin sueños, en una cama que volvía a sentirse como mi propio y único puerto seguro. A las 10 en punto de la mañana siguiente, tal como lo había estipulado la licenciada Morales, el cerrajero llegó acompañado de un notario. El hombre, un profesional de pocas palabras, procedió a cambiar cada una de las cerraduras de la casa. Escuché el chirrido del metal viejo al ser removido de la puerta principal, un sonido que pareció llevarse consigo décadas de acceso incondicional y expectativas no correspondidas. Luego, el clic sólido y definitivo de la nueva cerradura al ser instalada fue como una nota final en una sinfonía de liberación. El notario tomó nota, selló un documento y me entregó un juego de llaves nuevas y brillantes. Al sostenerlas en la palma de mi mano, no sentí el frío del metal, sino el calor de una soberanía recuperada. Eran más que llaves, eran el símbolo tangible de mis nuevas fronteras. Un mes transcurrió en una calma que casi había olvidado que existía. Los días ya no comenzaban con una lista mental de las necesidades de Ricardo, sino con las mías. Me dediqué a mi jardín con una devoción renovada, sintiendo la tierra en mis manos, arrancando las malas hierbas como si estuviera extirpando los últimos vestigios de toxicidad de mi vida. Redescubrí el placer de leer un libro entero en una tarde, sin interrupciones, el teléfono en silencio. La licenciada Morales me mantenía informada del proceso legal. Ricardo, acorralado y sin acceso a fondos, había aceptado un acuerdo para devolver los $45,000 en cuotas, evitando así un juicio público que terminaría de destruir lo poco que quedaba de su reputación. La justicia, a veces, no es un estruendo, sino el lento y metódico goteo del agua sobre la piedra. Ricardo llegó sin avisar, un martes por la tarde, exactamente un mes después de la fiesta. Lo vi desde la ventana de la cocina antes de que tocara el timbre. Ya no era el titán corporativo que había presidido la cena en su apartamento. Su traje parecía colgarle un poco. Su arrogancia había sido reemplazada por una máscara de cansancio y resentimiento. Esperé a que sonara el timbre 2 veces antes de decidirme a abrir.
No sentí un nudo en el estómago, ni una punzada de la vieja culpa. Sentí una calma extraña, la de una general que inspecciona el campo de batalla mucho después de que el humo se ha disipado. La guerra había terminado, y yo era la única que quedaba en pie en este territorio. Él ya no era el dueño del tablero de juego. Le abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Me quedé en el umbral, mi cuerpo formando una barrera física entre el mundo exterior y mi santuario. Él me miró, esperando, quizás, una palabra de bienvenida, una invitación a la familiaridad de antes. Pero esa familiaridad ya no existía. El porche, ese espacio intermedio entre la calle y la casa, se convirtió en nuestra nueva sala de reuniones, un territorio neutral que yo controlaba. «Hola, Ricardo», dije, mi voz serena, sin rastro de ira ni de bienvenida. El silencio se extendió entre nosotros, incómodo para él, pero cómodo para mí. Estaba aprendiendo así a habitar el silencio, a usarlo como un escudo y como una declaración. Él tenía que hablar primero. Tenía que pedir permiso para entrar en mi órbita. «Mamá, yo...» comenzó, su voz ronca sin saber cómo continuar. Lo detuve con un gesto de la mano, no brusco, sino definitivo. «Antes de que digas nada, Ricardo, quiero establecer las nuevas reglas», dije, mirándolo directamente a los ojos para que entendiera que cada palabra era un pilar de mi nueva vida. «Si quieres verme, llamarás con 2 días de antelación. Las visitas sorpresas han terminado». Hice una pausa, dejando que la primera regla se asentara. «Y lo más importante, no hablaremos de dinero. Nunca más. El dinero se convirtió en el único idioma de nuestra relación, y yo ya no estoy dispuesta a tener esa conversación. Mis finanzas son mías, y las tuyas, a partir de ahora, son tu responsabilidad». Él me miró con una mezcla de incredulidad y una chispa de la vieja indignación. Abrió la boca para protestar, para argumentar, pero yo no había terminado. «Nuestra relación, si es que ha de existir alguna en el futuro, empieza de cero, desde este preciso instante, no como madre e hijo con una historia de deudas emocionales y financieras, sino como 2 adultos, y será bajo mis términos». No le pregunté si estaba de acuerdo. No era una negociación, era una proclamación de independencia. Vi en sus ojos la comprensión final de que había perdido no solo el dinero y el control, sino también el poder incondicional que siempre había dado por sentado. Se quedó sin palabras, un hombre despojado de sus armas más efectivas. Me di la vuelta lentamente y entré en mi casa, cerrando la puerta con suavidad, pero con firmeza. El sonido del nuevo pestillo encajando en su lugar fue definitivo. No me quedé a escuchar si se iba de inmediato o si esperaba un momento en el porche. Ya no importaba. Mi atención ya no estaba puesta en él, sino en lo que sucedía dentro de mis 4 paredes. En la cocina, el aroma de jengibre y canela comenzaba a llenar el aire. Mi nieta, Clara, estaba allí, esperándome con las manos cubiertas de harina y una sonrisa. La verdadera celebración, la que importaba, estaba a punto de comenzar, lejos de los ojos de socios e inversores, en la cálida intimidad de mi hogar recuperado. La cocina, que una vez fue el escenario de mi sentencia, ahora es un santuario de alegría. Le estaba enseñando a Clara mi receta secreta de galletas de jengibre, la misma que mi madre me enseñó a mí. No por obligación, no para impresionar a nadie, sino por el simple placer de crear algo juntas, de pasar una tradición de una generación a otra. Sus risas llenaban el espacio mientras intentaba hacer las formas de estrella, un sonido mucho más dulce que cualquier aplauso forzado. La miré, tan joven y llena de una percepción tan clara del bien y del mal, y supe que la batalla que había librado no había sido solo por mí. Había sido también para mostrarle que una mujer nunca es demasiado vieja para reclamar su propio valor. Sobre la mesa de la cocina, junto a la harina y los cortadores de galletas, descansaba un catálogo de viajes con la imagen de un glaciar azul brillante en la portada. «Cruceros por Alaska», se leía en letras grandes. Clara lo tomó y lo hojeó con curiosidad. «Se ve increíble, abuela. ¿Vas a ir?». Le sonreí, tomando una bandeja de galletas para meterla en el horno. «Lo estoy planeando para la primavera», respondí. Por primera vez en décadas, mis sueños no eran una extensión de los de alguien más.
No eran para financiar una maestría o la entrada de un auto. Eran míos. Un barco, un glaciar y un horizonte abierto. La geografía de mi futuro estaba siendo redibujada por mi propia mano. Mientras las galletas se horneaban, nos sentamos a la mesa con una taza de té. Clara me tomó la mano. «Estoy orgullosa de ti, abuela», dijo en voz baja, pero con una convicción que me llegó al alma. En sus ojos no vi a la niña que se sentía avergonzada en la cena de su padre, sino a una joven mujer que había presenciado un acto de coraje y que lo había entendido en toda su magnitud. Le apreté la mano con fuerza. «Y yo estoy orgullosa de ti, por tu valentía». En ese momento, entendí que el verdadero patrimonio que quería dejarle no era una casa o una cuenta bancaria, sino el ejemplo de que el respeto por uno mismo es la herencia más valiosa que se puede legar. Ya no soy la contadora que cuadra las cuentas de otros, ni la madre cuyo amor es un activo a explotar. Soy Elena Rojas, una mujer de 72 años que está aprendiendo a navegar. Estoy trazando mi propio rumbo, no en los libros de contabilidad, sino en los mapas del mundo y en el territorio aún más vasto de mi propia vida. El olor a galletas recién horneadas llenaba mi casa, un aroma no de obligación, sino de celebración. Una celebración silenciosa y personal de la libertad, la dignidad y el simple y extraordinario acto de elegir por una misma. La vida que me quedaba por delante sería, por fin, una cuenta de resultados exclusivamente mía, donde cada decisión sería una inversión en mi propia felicidad. Durante años creí que mi valor estaba en cuánto podía dar, en la profundidad de mi sacrificio, en la incondicionalidad de mi entrega. Me equivoqué. Descubrí, bajo las luces más duras y frente a la audiencia más inesperada, que mi verdadero poder no reside en lo que estaba dispuesta a ofrecer, sino en todo aquello que, finalmente, decidí no entregar nunca más: mi dignidad.